Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Connexió Mèxic. És un veritable plaer que continuem seguint-nos i compartint aquest espai amb nosaltres cada dimecres. Avui saludem el nostre col·laborador d'actualitat política encarregat de la secció Diàleg de Notícies, en Leonardo Alvarado, i també donem una càlida benvinguda a la nostra convidada especial, l'antropòloga i curadora Dail Melgar, qui va obtenir recentment el Premi Institut Nacional d'Antropologia i Història 2025 a la millor tesis de màster i que diumenge passat va participar a la Fira Internacional del Llibre del Zócalo amb la presentació del seu llibre més recent, Exili antifeixista i internacionalisme a Mèxic, testimoni de Leo Zuckerman Maus. Però ara comencem ja amb l'actualitat amb Notícies en Diàleg. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, quin plaer retrobar-nos de nou. Hola Miriam, qué gusto estar de nuevo aquí en tu programa y tener de invitado de otra vez a Dail, siempre con pláticas muy interesantes. Y bueno, pues entrémosle porque esta semana y el fin de semana en particular se llenó de noticias a nivel mundial y en México también. Doncs, si et sembla bé, comencem. Esta semana, como siempre, hay diversos temas que comentar. Comencemos por el Premio Princesa de Asturias, que se le entregó al Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Así es, Leonardo, el galardón fue otorgado en la categoría de Concordia, que reconoce a personas e instituciones cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y la convivencia en paz entre los seres humanos. Pero no fue este el único reconocimiento mexicano. En esta ceremonia también se recibió o se otorgó el premio a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en la categoría de Artes. Exactamente, el jurado destacó la profundidad de su obra, su mirada innovadora, el carácter poético de sus composiciones y, por supuesto, su papel como referente internacional de la fotografía latinoamericana. Su trabajo retrata de manera muy sensible la realidad social y cultural de México, especialmente de las comunidades indígenas. Sin embargo, sin restar mérito al Museo de Antropología e Historia, un proyecto monumental que resguarda una parte esencial de la historia de México y Mesoamérica, ni el extraordinario portafolio de Graciela Iturbide. Algunos observadores interpretan este gesto de la obra como una especie de guiño de la corona española de carácter diplomático y una forma de suavizar aquella supuesta reconciliación pendiente con el Estado mexicano. Y estos reconocimientos llegan en un momento político bastante complejo. De cualquier manera, enhorabuena para los galardonados en una excelente noticia que pone a Latinoamérica y a México plasmados en el mapa mundial desde otra mirada más cultural y más humana. De acuerdo, sea como sea, tomémoslo como un reconocimiento más y no por ello menos importante para el arte y la historia mexicana. Mientras tanto, en nuestra región, una delegación mexicana encabezada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y por Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, visitó Washington. El objetivo principal fue reforzar el mensaje sobre la contribución de México a la seguridad nacional y a la competitividad económica de Norteamérica. Esto sucede justo en un momento complicado, luego de que el presidente Trump decidiera suspender toda negociación del tratado comercial con Canadá. Así es, Leonardo, una decisión que coloca a México en una posición delicada, pues muy pronto el gobierno mexicano tendrá que definir cuál será su postura frente a esta nueva dinámica. Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha optado por mantener, una postura cautelosa a la espera de una posible reconciliación entre Canadá y Estados Unidos para después determinar cuál será la posición de México frente a este panorama. Sin embargo, esta postura implica un riesgo. Si el tratado llegara a transformarse en acuerdos bilaterales, ya no tendría el mismo peso ni el mismo engranaje que un tratado trilateral. Además, existe la preocupación de que la participación de los líderes obreros en las negociaciones quede relegada a un segundo plano,
Pero aún así, el secretario Marcelo Ebrard se ha mostrado optimista y confía en que la renegociación del tratado se realice en los mejores términos para México. Todo esto, claro, sin perder de vista las implicaciones estructurales que el acuerdo puede tener para nuestro país, especialmente en temas tan sensibles como los derechos sobre la tierra, el agua y los ecosistemas. Un panorama complejo sin duda, pero clave para el futuro económico y ambiental de México. Pero hablemos ahora de la reforma aduanera. ¿Transparencia o nuevo laberinto burocrático? En el Congreso se aprobó la nueva ley aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo, aumentar la recaudación y cerrar espacios para el contrabando técnico y la evasión fiscal, tras los recientes escándalos de corrupción en dicho sector. Así es, Leonardo, y aunque la iniciativa busca más transparencia y eficiencia, hay preocupación entre los empresarios. Dicen que si las tramitaciones se vuelven demasiado pesadas, podría frenarse la competitividad regional y complicarse la labor de los agentes aduanales. Desde la iniciativa privada insisten en que la clave está en la implementación. Piden que la reforma agilice el comercio exterior, pero sin generar un nuevo laberinto de requisitos que termine afectando a México frente a otros mercados. En todo caso, Leonardo, esta reforma aduanera se perfila como una de las más importantes de los últimos años. Su impacto podría sentirse en todo el sector logístico, fiscal y empresarial, y por eso ha despertado tanto debate en la prensa nacional. Vayamos ahora al tema de la seguridad nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compareció hace unos días ante el Senado para informar sobre los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad. Así es, García Harfuch aseguró que el país presenta un saldo positivo, destacando una reducción notable en la tasa de homicidios diarios y una baja hasta del 32% en los homicidios dolosos, respecto a las cifras del año anterior. Durante su informe, el secretario presentó varios logros: un aseguramiento histórico de armas, la desarticulación de laboratorios y más de 35,000 detenciones realizadas en coordinación con fuerzas federales y estatales desde octubre de 2024. También habló de los avances contra el robo de combustible, con el decomiso de 96 millones de litros y 2,000 tomas clandestinas aseguradas, además de la captura de integrantes de nuevos cárteles. García Harfuch subrayó la profesionalización policial, el uso de inteligencia y tecnología y la cooperación institucional como pilares de la estrategia. Aún así, reconoció que la seguridad sigue siendo un reto, sobre todo por la aparición de nuevas organizaciones criminales y la persistencia de la violencia en regiones específicas. Es importante señalar, Miriam, que varios senadores cuestionaron la sostenibilidad de estos resultados. Exigieron mayor contundencia, señalando que en los estados como Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato, los niveles de violencia siguen siendo preocupantes, con un impacto económico brutal para las comunidades afectadas. Sin duda, Leonardo, se trata de un balance con avances importantes, pero también con muchísimos desafíos que aún ponen a prueba la estrategia de seguridad nacional. Pero hablemos ahora de Veracruz y la tragedia en donde la naturaleza golpea y la política remata. Así es, Miriam. Apenas unos días después de que las lluvias torrenciales azotaron a 5 estados del centro del país, principalmente Veracruz, Hidalgo y toda la región huasteca, los integrantes del Partido Acción Nacional realizaron un evento de mercadotecnia política con el que buscan relanzar y reposicionar su partido. Un Un movimiento que ha movimiento generado controversia, sobre todo porque el PAN enfrenta el riesgo de perder su registro legal, lo que podría impedirle participar en las elecciones intermedias de 2027. Como mencionamos la semana pasada, Miriam, hay una enorme diferencia entre la respuesta federal y la respuesta estatal y municipal frente a esta tragedia. La presidenta Sheinbaum ha recorrido personalmente los poblados afectados, donde, según reportes, ha sido muy bien recibida por la mayoría de las comunidades. En contraste, Leonardo, la gobernadora de Veracruz y varios presidentes municipales no han corrido con la misma suerte. Han enfrentado reclamos, quejas y descontento por parte de los habitantes que acusan falta de apoyo y lentitud en la atención. Así es. Si vemos lo ocurrido en la zona norte de Veracruz, donde se dividió el territorio en sectores de atención, los avances más notables se registran en las áreas a cargo del Ejército y de la Marina. A 2 semanas del desastre,
estos sectores ya están a un paso de iniciar la reconstrucción. Mientras tanto, los sectores bajo responsabilidad del gobierno estatal y los municipios apenas alcanzan un 10% de avance en tareas de limpieza y recuperación, lo que ha encendido las alertas sobre la eficiencia local en situaciones de emergencia. Todo esto abre un debate importante. Quizá durante la administración de la presidenta Sheinbaum sea necesario plantear una reforma del Estado que complete una redistribución municipal para mejorar la canalización de los recursos, la representatividad popular y sobre todo la gestión de crisis y necesidades básicas de las comunidades más vulnerables. Sin duda alguna, Leonardo, una reflexión que deja claro que las tragedias naturales no solo exponen los efectos del clima, sino también las debilidades estructurales de la política local. Es momento de hablar sobre la oposición extraviada. Me refiero al PAN y su intento de relanzarse estando al borde del abismo. Así es, Miriam. Según informes oficiales, el Partido Acción Nacional enfrenta un riesgo real de perder su registro ante el INE, debido a su bajo número de militantes y una tendencia descendiente en su afiliación. Los datos son reveladores. El PAN cuenta con 277.665 militantes, apenas 21.635 por encima del mínimo legal, lo que lo coloca entre los partidos más vulnerables de cara a la verificación del año 2026. Incluso el INE ha advertido que el PAN tiene una cifra más baja de militantes entre todos los partidos nacionales y que está en riesgo de incumplir el requisito de registro para la próxima revisión. Además, se prevén auditorías por duplicaciones, afiliaciones sin consentimiento y registros falsos, irregularidades que han afectado a varios partidos en años recientes. En este contexto, la derecha mexicana busca reagruparse y encontrar una nueva identidad. El PAN intenta relanzarse con el lema Familia, Patria y Libertad, tratando de reposicionarse ante un electorado descontento y marcar distancia del PRI, con quien tuvo alianzas en años recientes. Sin embargo, Miriam, los analistas advierten que este relanzamiento enfrenta obstáculos serios: pérdida de confianza por escándalos pasados, desconexión con las preocupaciones actuales de la ciudadanía y falta de propuestas innovadoras. La gran pregunta es si esto será un cambio auténtico o solo una maniobra para sobrevivir políticamente. Pese a todo, el diagnóstico de los expertos es claro. Aunque débil electoralmente, la derecha mexicana, con el PAN como eje histórico, sigue conservando poder cultural e institucional. Por eso, la disputa no será solo electoral, sino ideológica. El verdadero reto del PAN será reinventarse de fondo y no solo de imagen. Y para concluir este espacio, nos centramos en las elecciones legislativas de Argentina, donde el presidente Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, lograron una victoria contundente. Obtuvo más del 40% de los votos, consolidando su posición en el Congreso con una significativa representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Este resultado marca un punto de inflexión en la política argentina. La coalición oficialista ha logrado una mayoría que le permite avanzar con su agenda de reformas económicas y políticas sin depender de alianzas opositoras. Sin embargo, Leonardo, este triunfo no está exento de críticas. Analistas señalan que la victoria de Milei podría profundizar la polarización política en el país, ya que su estilo confrontativo y sus políticas de ajuste fiscal han generado divisiones entre distintos sectores de la sociedad. Además, la oposición enfrenta un desafío significativo. Partidos tradicionales como el Partido Justicialista y Juntos por el Cambio han experimentado una disminución en su representación, lo que podría dificultar la construcción de consensos en el Congreso y la implementación de políticas inclusivas. Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro político de Argentina. ¿Será capaz el gobierno de Milei de mantener el apoyo popular mientras implementa sus reformas? ¿Cómo responderá la oposición ante este nuevo panorama? Lo que está claro, Miriam, es que las elecciones de ayer han reconfigurado el mapa político argentino, estableciendo un nuevo equilibrio de poder que definirá el rumbo del país en los próximos años. Moltes gràcies, Leonardo. La teva experiència i perspectiva noticiosa aporten sempre un gran valor al nostre projecte i enriqueixen enormement el debat i la reflexió.
Siempre un gusto, Miriam, estar aquí contigo en tu programa. Abrazada, Leonardo. I deixant de banda les notícies d'avui, és moment de compartir la meva col·laboració sobre ètica i comunitat en el pensament mexica, conegut com aztec. L'imperi conegut com a azteca, en realitat mexica, va ser una poderosa civilització que es va desenvolupar a Mesoamèrica, principalment a la Vall de Mèxic. El seu domini s'estenia per gran part del centre i del sud de l'actual territori mexicà, abastant regions dels actuals estats de Mèxic, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca i Veracruz, entre d'altres. L'imperi mexica va existir aproximadament entre els segles XV i XVI, des de la fundació de Tenochtitlan a l'any 1325 fins a la conquesta espanyola al 1521. Durant aquest temps, els mexiques van establir un ampli sistema polític, econòmic i religiós que va arribar a ser un dels més importants de l'Amèrica precolombina. Durant la conquesta de Mèxic, els espanyols van destruir una gran part dels llibres i còdex prehispànics mexiques, considerant-los obres paganes o idolàtriques. Aquella pèrdua va significar la desaparició d'una gran part del coneixement original sobre la seva història, religió i ciència. Només uns pocs còdecs van sobreviure, de manera que la major part de la informació que avui es té sobre l'imperi mexica prové d'escrits realitzats per frares i missioners espanyols. Un dels més importants és el Còdex Florentí, recopilat per Fray Bernardino de Sahagún. Aquesta obra monumental, escrita en nàhuatl i castellà, reuneix una gran quantitat d'informació sobre la cultura, la religió, els costums i el pensament dels mexiques. El llibre sisè, en la seva major part, està dedicat a la moral i a la filosofia i inclou una sèrie de discursos pronunciats pels savis i ancians mexiques, coneguts en llengua nàhuatl com Huehuetlatoli, que significa les paraules dels vells. Aquests textos reflecteixen la profunda saviesa i els valors ètics del poble mexica relacionats amb la configuració de l'individu. De manera semblant, en altres civilitzacions antigues també es van desenvolupar reflexions morals orientades a la formació de l'individu. L'ètica dels grecs, per exemple, se centrava en el desenvolupament de la virtut personal i afirmava que la pràctica ètica començava per un mateix amb l'objectiu de dominar els propis pensaments i emocions, cultivant l'autodisciplina i la reflexió interior com a base per a una vida virtuosa. Els lamantinime mexiques sostenien el contrari. Primer cal atendre l'entorn i les nostres relacions amb els altres i només després concentrar-se en la cura del propi cos i de la pròpia ment. El pensament mexica posa l'accent en la societat i en la comunitat, ja que consideraven, i encara es considera així, que ningú és perfecte i que l'ésser humà necessita dels altres per poder avançar i assolir l'equilibri. Així, l'enfocament mexica se centra en la pertinença a una entitat col·lectiva, no es busca el bé ni la perfecció individual, sinó l'equilibri i l'harmonia del conjunt. Com sempre, tard o d'hora, tots i totes cometem equivocacions. Per això, per a la filosofia mexica no resultava realista aspirar a una vida lliure d'errors o completament perfecta. Per aquesta raó, el propòsit no era cercar la perfecció i amb això el benestar individual, sinó esforçar-se per viure d'una manera que beneficiés cada membre de la comunitat. En nàhuatl, aquesta idea s'expressa amb la paraula neltilistli, que es pot traduir com a arrelament, arrels fermes, posar els peus a terra i també com a veritat i bondat. L'arrelament que buscaven els mexiques es trobava en la seva comunitat. Consideraven que era en ella on cada persona podia sostenir-se i aprendre a afrontar els errors i els trabalsos. La comunitat oferia suport, equilibri i sentit, sent l'espai on la vida adquiria significat. Avui dia, el sentir i pensar de les nacions indígenes continua centrat en el bé comú, un valor que moltes societats occidentals han deixat de banda. Per això, seria necessari tornar la mirada cap a aquestes nacions i aprendre a llegir i interessar-se per les seves formes d'entendre la vida, que promouen la cooperació i la solidaritat. L'individualisme occidental contemporani ha fragmentat els vincles socials de tal manera que sembla impossible parlar de sentit de comunitat.
Així, la veritable saviesa, si se li pot anomenar així, consisteix a trobar l'equilibri entre el cos i la ment, sí, però també a obrir-nos a la trobada amb els altres. Només quan comprenem que formem part d'un tot més ampli, podrem viure amb sentit, solidaris amb nosaltres i amb la societat que ens envolta. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Dail, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer y un honor que estés con nosotros este miércoles. El gran gusto es mío, Miriam, Leo, a todas, a todos y a todos quienes estemos aquí reunidos. Dail, cuéntanos de qué trata este libro, tu más reciente libro que acaban de publicar. Este libro sobre exilios, antifascismos e internacionalismo en México, Leo Zuckerman, 1908-1985. Claro, es un libro que es muy singular porque tiene una historia realmente que es fabulosa de contar. Porque, digamos, voy a empezar desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? En la mirada como más chiquita, este libro recoge la historia de vida de Leo Zuckerman Maus, que fue un exiliado judío de origen alemán, que era aparte comunista y jurista de profesión, pero que también era un cuadro muy importante de la Internacional Comunista. Y él estuvo exiliado, tuvo 3 exilios. Un primer exilio escapando de la Alemania fascista, o sea, cuando ya se empieza, Hitler toma el poder en el 33, él se escapa por primera vez de las garras de la muerte a través de un pitazo que le dio un compañero de juventud a su papá, ¿no? Le dijo que Leo huya porque van por él y es no le espera otra cosa más que la muerte, ¿no? Entonces él emprende camino, se va como muchos otros exiliados que huyeron del ascenso del fascismo a Francia, ¿no? En París se encuentra un nuevo lugar desde el cual empezó a tener una actividad muy importante en su rol de jurista, ¿no? Él no solamente fue uno de los principales promotores de la época en poder concederle a todos los alemanes, a los checoslovacos, que habían sido, y a los austriacos que habían sido desnacionalizados por ser judíos, por ser comunistas, por ser socialistas o por ser militantes de alguna corriente disidente, que tuvieran algún documento de identidad que les permitiera huir a las Américas o a algún otro país europeo, ¿no? Su papel va a ser muy importante justo por ser jurista en poder construir entramados o categorías que desde las leyes le brindaban una identidad a estos miles de personas que de la noche a la mañana se habían convertido en apátridas, ¿no? Él también va a tener un papel muy importante vinculado con las brigadas internacionalistas, que son estos más de 50 nacionalidades que pelearon del lado de la República y que en las primeras políticas de exilio, por ejemplo, la política de exilio mexicana, ¿no? Cardenista, que estaba recogiendo o dando como acogida a todo el exilio español, no había contemplado inicialmente a los brigadistas internacionales. Entonces también Zuckerman apoyó, junto con otras personas, con Gilberto Bosques, que era el cónsul de México en Francia, para que la política cardenista fuera también sensible a estas otras personas, a estas otras nacionalidades que habían dado la vida y habían puesto el cuerpo para pelear por una causa internacional, ¿no? O sea, que no solo era parte de España, sino se consideraba como era una batalla que estaba peleando la humanidad en contra de una fuerza siniestra como el fascismo, ¿no? Entonces él va teniendo esta historia muy interesante, se va desarrollando en este ámbito de las leyes. Él, de hecho, incluso llega a ser designado por Léon Blum, que era el presidente de Francia de la época, para que fuera el representante de Francia en la conferencia de Evian del 38, ¿no? Entonces él va a la conferencia de Evian como el representante de Francia, pero también como el representante de la Internacional Comunista, tiene como esa doble representación, y él empieza también a impulsar que varias naciones se sensibilizaran con esta situación tan dramática que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Fue así que él, en 1941,
cuando ya está, digamos, en ascenso el fascismo digamos, más fuerza, él emprende su exilio, su propio exilio de él, de su familia, incluyendo a su esposa Lidia Staloff, a México. Ellos se embarcan en el Serpa Pinto, que bueno, es una de estas embarcaciones tan emblemáticas que permitieron que también mucho del exilio español llegara a México, ¿no? Él se emprende en el Serpa Pinto, llega a México y en México empieza a trabajar en un despacho en la calle 5 de Mayo, con Carmen Otero, que era la cuñada de Vicente Lombardo Toledano. Y entonces ellos empiezan, bueno, Leo Zuckerman y Carmen Otero empiezan a trabajar en dar visas, ¿no? A los exiliados antifascistas no españoles, ¿no? O sea, porque ellos tenían sus propias redes, ¿no? Darle visas y oportunidades y redes de inserción laboral al exilio antifascista alemán, austriaco, checoslovaco y de otras nacionalidades. Él en México empieza a tener un papel muy protagónico también porque vuelve como uno de los portavoces de un movimiento muy importante que se llamó Alemania Libre y tenía dos propósitos, ¿no? Una era una agenda cultural de promover, por ejemplo, la reedición de mucha de la literatura que había sido quemada por los nazis, o sea, que había sido erradicada de Alemania y de otros países, volverla a reeditar en México, pero sobre todo, junto con este grupo que incluía a muchos intelectuales y a muchas antifascistas de muy diversas profesiones, crear como una sensibilidad en México, pero también a nivel continental, de por qué la postura de México y de América Latina debía ser en contra del fascismo, ¿no? Entonces ellos empiezan a dar muchas conferencias, por ejemplo, en la Universidad Obrera, empiezan a escribir, por ejemplo, en la revista Futuro, con Vicente Lobando Toledano, también crean sus propios órganos de difusión y fue muy importante porque permitió, por un lado, recoger estos primeros testimonios de los exiliados, de la situación tan difícil que se vivía en Europa, pero también poder combatir ciertas propagandas que se estaban difundiendo en México y en otros países a favor del fascismo, ¿no? Ese es como en lo micro lo fascinante de esta historia, ¿no? Pero aparte de esta historia nos sirve para hablar de estas grandes tramas que cruzan la historia de México, la historia de España y nuestra historia universal, como es pues la Guerra Civil Española, el fascismo, pero también las racias políticas en la RDA, ¿no? Porque él en el 47 regresa a Alemania, a la zona de ocupación soviética, con un cargo muy importante, porque él lo invitan, al igual que otros exiliados de origen alemán que habían estado en México y en otros países, a refundar la nueva Alemania, ¿no? Entonces él, por su papel de jurista, es invitado a redactar la constitución de la RDA, bueno, cuando se transita de la zona de ocupación soviética a la RDA, ¿no? Entonces ahí podemos ver como la dimensión tan descomunal de este personaje, ¿no? No solamente en su papel de abogado constructor de las posibilidades de fuga y de redes de solidaridad que permitieron sostener la vida en tiempos tan difíciles, sino también de cómo él se vuelve como un engranaje legal que permite construir estas primeras leyes que le dan sentido a la RDA, ¿no? El problema, ya que está la RDA, que está Stalin en el poder, él, al igual que muchos otros, digamos, disidentes, comienza a ser perseguido, comienza a ser hostigado y termina emprendiendo un segundo exilio a México, pero es un exilio que ya no es tan glorioso como el primero. Él regresa en el 53 hasta su muerte en el 85 y en el libro va narrando de manera, digamos, muy íntima cómo él va viviendo esta persecución en la RDA, cómo sus anteriores amigos empiezan a distanciarse de él, cómo se empezó a castigar el hecho de ser o sea, judío, de haber estado exiliado en México, en un país occidental, y ese tipo de tramas en cómo van imaginando las conspiraciones en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro es como hermoso en la manera en que cuenta desde la vivencia cotidiana eventos tan extraordinarios de nuestras historias, ¿no? También en su segundo exilio en México, él no es tan bien recibido
por las izquierdas mexicanas como fue recibido en el primer exilio, ¿no? Él incluso comenta cómo le dejan, ya no le dirigen las palabras Vicente Lobardo Toledano, cómo los anteriores colegas le dan la vuelta y él empieza a ganarse la vida por otros rubros, ¿no? Abriendo una librería de venta de libros europeos, abriendo una academia de enseñanza de idiomas, hasta que en el 73 entra como profesor en la Escuela Nacional de Antropología y su vida cambia, ¿no? Porque vuelve a tener como un frescor, ¿no? Vuelve a tener un momento, algo que le dé sentido a su vida, ¿no? Estos momentos, los 60, los 70, los 80, es un momento para la Escuela Nacional de Antropología de gran recepción de muchos exilios, ¿no? De exilios de diferentes partes del mundo, ¿no? Y entonces es un momento en que la escuela, aparte de debates antropológicos, tiene un fuerte perfil antiimperialista, ¿no? Entonces él entra pues como guante al dedo porque era una persona con una prominencia intelectual muy grande, pero que también había sido no solamente testigo, no solamente podía hablar de estas grandes teorías como un teórico, sino también había sido testigo y actor de muchos de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es como la historia en términos históricos, por ser reiterativos, pero también tiene otro lado fascinante este libro, ¿no? Y es que se basa en más de 40 horas de entrevistas, de las cuales 24 horas de entrevistas fueron hechas por mis padres entre 1978 y 1984, y 20 horas de entrevistas fueron hechas por Eckhart Boge casi por los mismos años, de 1978 a 1981. Cada uno de ellos, o sea, mis padres, Ricardo Melgarbao e Hilda Tizoc Lindley, entrevistaron a Leo Zuckerman y también Eckhart Boge por líneas separadas. O sea, ninguno de ellos sabía que estaba dando entrevistas a alguien más. Y curiosamente, estos dos paquetes grandes de entrevistas quedaron esperando su momento. En el caso de mis padres, las cintas de cassettes quedaron en la casa, en una caja de cartón, en la cual habían muchas otras entrevistas que ellos habían hecho en su juventud, porque ellos tenían como un gran interés cuando eran jóvenes de entrevistar a muchas personas que hubieran sido testigos digamos, de grandes acontecimientos. Por ejemplo, habían entrevistado a muchas mujeres del exilio español, habían entrevistado a muchas personas que habían participado digamos, de los primeros años de formación de la Alianza para la Revolución de las Américas, y estaba también esta historia de Leo Zuckerman esperando un momento para ser contada. Tuvieron que pasar 40 años en 2020 para que la Rosa de Luxemburgo, la fundación que tiene sede en Alemania y que tiene, digamos, representación en México, en Argentina, en nuestro continente, y nos hicieron una invitación para rescatar esta historia, y entonces ahí empezó como un trabajo transgeneracional, porque para entonces mis padres ya habían fallecido los dos. Entonces yo y Perla Jaimes, quien había trabajado muchos años con mi papá, que es historiadora, nos dedicamos a un proceso de recuperar las cintas. Y esa es como una historia fascinante porque pues también ustedes se imaginarán qué le hace 40 años a una caja de cassettes que estuvieron esperando su oportunidad, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo entre digitalizar las cintas, entre recuperarlas, en contar una historia, porque también fueron 6 años de entrevistas. Entonces, la entrevista pues tiene muchos giros, ¿no? Entonces había que, de todas las entrevistas, articular un pedacito por aquí, un pedacito por allá, para ir hilando una historia que fuera, o sea, que diera la idea que es una historia lineal, ¿no? Es una narrativa, un cuento que te está contando, que está basado en la veracidad de haberlo vivido, de ser un testigo propio, pero fue digamos, ir hilando de manera artesanal, a partir de todas estas horas de entrevistas, una historia, ¿no? A este gran proyecto se sumó Eckhart Boge con sus propias entrevistas,
que tenía la singularidad que habían sido hechas en alemán. Entonces, él seleccionó de todo este cuerpo de entrevistas fragmentos que permitían redondear aspectos que no estaban presentes en las entrevistas que habían hecho mis papás. Y bueno, a grandes rasgos es un poquito esta parte de la historia, ¿no? Entonces el libro es como muy interesante porque tiene tres líneas de lectura. La primera de ellas es como la entrevista, o sea, textual, con varias notas al pie para acompañarnos, es como un bastón, ¿no? Entonces, como habla de tantos personajes, de tantos contextos, entonces es muy fácil de entender porque uno está escuchando, o sea, como está leyendo, pero en realidad te lo imaginas porque él era un gran narrador de su propia vida. Entonces, te estás imaginando la historia y si tienes duda de algún lugar, de algún contexto, de alguna fecha, de algún personaje, a pie de nota te explica a quién se refiere, cuál es el contexto, ¿no? Tiene otro orden de lectura que es el de los estudios interpretativos, en el cual recogimos un texto que escribió mi padre a la muerte de Leo Zuckerman, que llegó a ser su amigo, y que va reflexionando sobre estos diálogos que tuvo con él a lo largo de varios años. Invitamos también a escribir a Hernán Camarero, que es un gran historiador argentino de las historias de las izquierdas, y él escribió un texto fascinante, justamente interpretando la parte digamos, de la persecución a los comunistas judíos, ¿no? Es muy interesante esa parte. También Uwe Sonnenberg, que es un biógrafo de Leo Zuckerman en Alemania, escribió también otro de los textos que nos va acompañando acerca como de una interpretación también de esta historia, ¿no? Y también, digamos, la cereza del pastel del libro es el estudio introductorio que hacen Perla Jaimes y Eckhard Boge, ¿no? En el que contextualizan toda la panorámica del libro, ¿no? Dayil, después de escuchar esta maravillosa presentación que has hecho de este libro tan importante, ¿cuál fue la experiencia que les dejó, ¿no? El presentar un libro como este en un evento pues tan concurrido y diverso como la Feria Internacional del Libro del Zócalo? La verdad que estábamos muy contentos, porque, bueno, la Feria del Libro del Zócalo es, o sea, monumental. Según las cifras, hubo 1.300.000 visitantes. Y la ventaja es que al ser un espacio abierto, permite que mucha gente entre a las carpas, entre a las presentaciones, porque este libro ya lo hemos presentado varias veces, ¿no? En varios espacios, y este es el lugar en el que todas han sido presentaciones diferentes, cada una ha tenido como su sello, porque también muchas de las presentaciones han estado en respuesta al público, ¿no? A sus interacciones. Y el público de la FIL del Zócalo realmente era un público hermoso, ¿no? O sea, muy generoso, muy apasionado. O sea, como que veías como con mucha satisfacción porque estábamos hablando sobre el libro y veías como reacciones en los rostros, emociones, ¿no? Y sobre todo fue mucha gente, así como nuestra presentación, todas las carpas estaban llenas. Entonces yo diría que es un modelo de feria de libro exitoso por el hecho de ser público, o sea, no es un esquema de feria de libro un poquito más cerrado, que haya que pagar una entrada o que uno se pueda sentir intimidado de pensar es un espacio para intelectuales, un espacio para académicos, para universitarios. Aquí no, o sea, era un espacio muy plural en el que habían, o sea, de todas las profesiones, de todos los oficios, de todas las edades y pasando un buen momento, ¿no? Eso me pareció la cosa más grata, ¿no? O sea, como se veía demasiada pluralidad en los públicos y muy buena recepción en todas las carpas. O sea, veías pasión en los públicos, en todos los eventos. También entrando otras presentaciones, circulando entre las carpas, es lo que yo podría pensar de prácticamente todos los eventos que me tocó ver, ¿no? Dail, yo sé que no eres antropóloga ni tampoco politóloga, pero evidentemente, eh, pues este tema del fascismo es algo que has estudiado profundamente, que seguramente te requirió muchísimo trabajo para poder compilar este gran libro que nos has presentado ahora. Y yo quisiera preguntarte,
con esta experiencia que tú has tenido en este proceso, ¿cómo ves lo que ocurre hoy en diferentes partes del mundo? Y además, siendo una mujer tan joven, me imagino que tienes mucha interacción eh, con una generación que está viviendo las cosas muy distintas a como lo vivimos nosotros. Entonces, me encantaría saber cuál es la impresión que te deja por las cosas que están sucediendo en Argentina, en Perú, en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, no se diga en Europa y otras partes del mundo, de especie de resurgimiento de una fuerza que convulsionó a la humanidad como nunca lo habíamos visto antes, ¿no? Sí, pues creo que, por ejemplo, testimonios como el de Zuckerman, que bueno, también recoge, él es una voz, pero es una voz colectiva a la vez, ¿no? Habla de su historia, pero habla de una historia que es colectiva, ¿no? Que le cruza la vida de muchas personas, ¿no? Yo creo que casos como este nos permiten alertar de los riesgos de dejar a la ligera ciertas enunciaciones peligrosas, ¿no? Digamos, de deshumanizar a los otros, ¿no? De construir ideas de poblaciones enemigas, de construir racionalización, es decir, cómo es razonable perseguir a tal colectivo por su opinión política, por la manera en que se expresan, se conciben, por su identidad, por atributos que yo le concibo, ¿no? También nos permite ver de qué manera estas, digamos, construcciones irracionales pueden tener consecuencias nefastas, ¿no? Y pueden alterar no solamente la vida de miles de personas, sino también el curso de nuestra historia. Creo que son lecciones que nos deberían invitar a considerar lo peligroso que es jugar con con categorías que coquetean con estos viejos fascismos, ¿no? Ahora son otras enunciaciones neofascistas, pero que coquetean mucho con esos lenguajes, con esas miradas, con esas, esas pasiones irracionales, ¿no? De destrucción de los otros, ¿no? Y entre tus colegas, en tu generación, ¿qué sensibilidad hay de estas cosas? ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven estos retos que hoy en día pues tenemos enfrente todos, pero ustedes más, porque están prácticamente empezando la vida, ¿no? Pues yo creo que pues son diferentes las recepciones que cada quien tiene de estos fenómenos, ¿no? Y que están muy ligados con los contextos en los que se desenvuelven, con las formaciones que tienen, ¿no? En mi caso, pues la gente con la que más comparto no tiene pues estas perspectivas, pero en otros sectores sí son mayoritarias, ¿no? Y parten muchas veces del desconocimiento, ¿no? Y de la mala información y también de ciertas narrativas que pueden sonar atractivas, ¿no? O sea, todos los discursos mileístas, ¿no? Sonaban muy atractivos para muchos jóvenes, ¿no? Que no vivieron muchos episodios históricos, que quizás las generaciones previas fallaron en transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, es pues el peligro, pues lo que nos enseña la historia es a reflexionar sobre lo que hemos pasado para tratar de no repetirlo, ¿no? Sacar, miradas, en diálogo entre nuestro presente, ese pasado, para que el futuro sea distinto, ¿no? Pero ahí cuando hay cuando se quiere construir futuro sin voltear la mirada a lo que hemos sido, ahí es cuando empezamos a caminar por arenas movedizas, ¿no? Y en este sentido, Dail, precisamente de intentar no repetir el pasado y de construir un futuro, ¿qué estrategias en términos y en el ámbito de una feria del libro como la del Zócalo de carácter internacional que incluye una amplia diversidad editorial, de editoriales independientes, internacionales, de grandes casas editoriales además? ¿Qué estrategias podrían implementarse para garantizar que dicho alcance, ¿no?, se traduzca en cambios sostenibles como en el hábito lector de una población que no tiene el hábito de la lectura? Yo creo que han habido como buenas iniciativas.
la Feria del Libro también en su pluralidad, pues combinó no solamente presentaciones de libros, sino también espectáculos musicales, performances, ¿no? También, por ejemplo, nosotros presentamos este libro en el contexto de, digamos, de la programación de la Brigada para Leer en Libertad. Y bueno, ahí también toda la perspectiva de la Brigada para Leer en Libertad es la masificación de la lectura, que construir estrategias para fomentar el conocimiento de ciertos temas de la historia y también de la literatura en general en contextos, en todos los contextos, pero sobre todo en contextos populares, en contextos comunitarios, ¿no? También han fomentado mucho la gratuidad. Por ejemplo, este libro, Gracias a la Rosa, se distribuye gratuitamente en todas partes, bueno, cada vez que hemos hecho una presentación y en la Feria del Libro se distribuye de manera gratuita en la presentación, ¿no? Pero todas las actividades, por ejemplo, de la brigada fueron así, ¿no? O sea, presentación del libro implicaba la gratuidad del contenido, o sea, del libro que se estaba presentando, ¿no? Y fomentar, pues, em, bibliotecas comunitarias, pues, son como algunos pasitos, no cambian, no transforman de tajo, pero son como pasos importantes que dejan una huella en determinados contextos, ¿no? Doncs moltíssimes gràcies, Ail, per ser-hi avui amb nosaltres, per compartir amb nosaltres la presentació d'aquest importantíssim llibre a la Fira del Llibre del Zócalo. Ens sentim molt afortunats de poder gaudir de la vostra presència i de tot el que has compartit amb nosaltres i amb la nostra audiència. Moltes gràcies, Ail. Muchas gracias, Miriam, Leo, a todas y a todos y a todos. També volem donar les gràcies a tota l'audiència per la vostra atenció i ens veiem al següent programa de Connexió Mèxic dimecres vinent.